con Hernán Letcher, quien es director del CEPA, para hacer un análisis acerca de lo ocurrido, lo que han dejado estas elecciones y el día después. Muy buenos días, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué análisis podrías hacer acerca de toda esta introducción que ha hecho Guille de la economía? No, varias cuestiones. Primero, vale la pena recordar que el viernes hubo una serie de operaciones tendientes a sugerir que el resultado electoral era muy bueno para el gobierno y que iba a pasar lo contrario. De alguna manera, el gobierno tiró, y hoy con los datos del resultado electoral, tiró leña al fuego, digamos, calentando este escenario. Claro, lo que generó fue el efecto contrario. Alguno puede decir, bueno, pero entonces es el resultado electoral. Bueno, estamos hablando de inversores extranjeros que estaban expectantes del resultado electoral naturalmente. A ver, el gobierno de Macri había dicho, por ejemplo, que no tenía interés en reestructurar la deuda, que en todo caso iba a hacer una reforma previsional para pagar sus compromisos. Está claro que eso podía estar atado. Ahora, la realidad es que este hilo conductor que planteó en la conferencia de prensa el propio Macri en el día de ayer, que básicamente es, los argentinos no podemos votar lo que queremos, lo que esconde es el problema principal, que es que el modelo, digamos, de valorización financiera que tiene la Argentina hoy, no tiene posibilidades de intervenir en materia económica. Ayer, con un banco central más o menos serio, vos podías controlar la divisa. En un escenario donde, digamos, los capitales no pueden salir cuando se les da la gana, fíjense qué medida tan sencilla, no pueden salir cuando se les da la gana. Vos ayer no hubieses tenido la corrida cambiaria que hubieses tenido. Esto no entra en el manual del gobierno. Eso que estás planteando no está en el manual del Claramente gobierno. no está. Esa página está arrancada, no va. Peor, dice lo contrario. Exacto. Porque de hecho desregulan desde diciembre de 2015, el 16 de diciembre de 2015, apenas asumido, el gobierno toma las primeras medidas de desregulación. Y lo llamativo, ustedes bien lo decían, es que la conferencia de prensa básicamente ahonda en el mismo sentido. O sea, vos creés, hay un diagnóstico, yo diría que el resultado electoral en las urnas, los argentinos dijimos queremos regulaciones cambiarias, no dijimos no queremos, o sea, dijimos no queremos lo que hay ahora que es de regulación, queremos regulaciones. El gobierno profundiza en el mismo sentido de lo que venía haciendo, sube la tasa al 74%, eso en materia, digamos, de economía real va a sepultar... Sí, más frío que hoy. Si quedaba la algún indicio... Es más que esta ola polar a partir de ahora. Sí. Es esta mañana, digamos. Es esquizofrénico, la verdad, el discurso de Macri, ¿no? Digamos, hay una... Sugieren básicamente que es Alberto Fernández el que tiene que corregir esto. Ayer algunos medios me preguntaban, ¿no tiene que hacer una conferencia de prensa? Yo digo, Alberto Fernández se reúne junto a los periodistas y dice, bueno, voy a cumplir con los compromisos asumidos. Perfecto. Termina la conferencia de prensa, que hace, llama por teléfono a Sandleris y le dice... aplicar regulaciones, vender dólares, subir la tasa. ¿Qué le dice? Porque no tiene ninguna autoridad. Hernán, es una lisa y llana manipulación. Alberto Fernández ya dijo lo que va a hacer. No lo tiene que decir, ya lo dijo. Es más, se reunió con el representante del Fondo Monetario Internacional y habló de estos asuntos. Es decir, no es una sorpresa para nadie lo que pueda hacer. No, ya saben lo que va a hacer. Y el problema es un problema de desconfianza con el propio gobierno. Ayer, mientras Macri hacía la conferencia de prensa, bajaba el valor de las acciones del Banco Galicia, por ejemplo, en los Estados Unidos, y se conocían los datos del riesgo país. Lógico que el riesgo país iba a subir. ¿Por qué? Porque hay dudas de del cumplimiento de los compromisos asumidos de este gobierno en particular, y al que le están haciendo la corrida es a este gobierno, y el gobierno que no hace nada es este gobierno, digamos, con total claridad. En el discurso, lo que hace Macri además es no hacerse cargo y echarle la culpa a los demás. Es muy grave, uno quisiera que el propio presidente se haga cargo. Cuando uno dice hablar de hacerse cargo, es un poco lo que decías vos, Sol. Hay una vida para el conjunto de los argentinos que está en la calle, que está en los productos de la góndola. No habló del desempleo, no habló de la gente que se ha quedado sin trabajo, no habló de los millones de argentinos que somos pobres. No, efectivamente, y a ver, mea culpa, la preocupación gira a los productos de la góndola, a la nafta, que ya hay algunas noticias en el día de hoy que indican que la nafta va a aumentar, a los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios están dolarizados, con lo cual volvemos a tener el mismo problema que tuvimos en el transcurso del 2018. El dólar crece 23% prácticamente todo. Claro. Y por lo menos esos bienes que tienen commodity, ¿no? Y estamos recorriendo un escenario parecido al de abril del 2018. En abril del 2018 el gobierno acababa de ganar la elección de 2017, hacía pocos meses, no había ningún indicio de nada, no estaba Alberto Fernández, digamos, no había ninguno de esos problemas.
y volvemos a repetir la historia. Me parece que el problema es con la política económica que tiene este gobierno, y yo diría, los mercados no son ni buenos ni malos. Cuando vos dejás que hagan lo que quieran, obviamente van a aprovechar la tasa de interés y te van a correr para que subas la tasa. Y además te van a vender a 60 pesos, como hicieron ayer, algunos dólares, y después te los van a comprar a 55 y van a ganar en 5 pesos en 5 minutos. La información es muy valiosa, vos lo sabés muy bien y cualquier persona que se mueva en el mundo financiero lo sabe. La información es muy valiosa. Hubo gente que vendió caro el viernes, porque hubo una información que le decía que el gobierno iba a hacer una buena elección. No sé si iba a ganar las elecciones, pero iba a ser una buena elección. Hubo gente que vendió, así como hubo gente que compró, ¿sí? Hubo gente que compró caro y hubo gente que vendió caro. Y 3 días después, hubo gente que compró muy barato, lo que el viernes era muy caro, con información que, podemos decir a esta altura, era mínimamente errónea. Mínimo podemos decir que era errónea, por no decir que era falsa. Y... Bueno, y no estamos hablando de 2 o 3 millones, estamos hablando de mucho dinero. De hecho, ayer algunos de los economistas que tuvieron que ver con ese hecho tuitearon, bueno, cualquiera se puede equivocar, una especie de mea culpa sin querer, pero la verdad que es llamativo, ¿no? Porque de hecho varias de las acciones que se vendieron, esto la justicia me parece que lo debería investigar. Ahí voy. El viernes se vendieron acciones a un determinado valor, claro, ayer... Esos mismos que sugirieron venderlas, después ayer las compraban muy muchísimo barata, más barato, a la mitad del precio. Los que la vendieron cara el viernes, por la eso, compraban 3 días, el ¿no? lunes, sí. Hernán, ¿los mercados tienen nombre y apellido? La gente se pregunta mucho, ¿quiénes son los mercados? Sí, Uno que está en política, economía, uno que es periodista, puede saberlo. Sí, pero no todos lo saben. Es buena la pregunta. En principio, todo es mercado, digamos. Nosotros cuando vamos a comprar dólares, digamos, construimos parte de ese mercado. Ahora, ayer no hubo en la City largas colas de compra minorista de dólares. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Y ayer, en realidad, y hoy, podemos hablar de los inversores extranjeros. Es algo que veníamos diciendo. La Argentina vive una incertidumbre fenomenal porque cuando vos desregulaste, quitaste los controles cambiarios, lo que ingresan son dólares de inversiones financieras que vienen a hacer lo que se llama tasa. La tasa de interés está muy alta, yo vengo, la tasa del ELIC es de licitación semanal. Vengo, la semana que viene me puedo ir, en realidad me puedo ir antes, me puedo ir al rato. Con lo cual vengo, hago negocios y me voy en cualquier momento. Puedo comprar y vender dólares como quiero, nadie me dice nada. Eso te deja librado a la voluntad del mercado, que vos, digamos, cuando estos inversores se quieren ir, te hacen un berenjenal fenomenal como lo que vivimos en el día de ayer. Lo que Dicho estamos sea de viendo es paso, que muchos de esos inversores están interesados tal vez en irse. Pasó hace 10 días... Hay gente que eso lo hace muy bien, ¿eh? Eso que decís vos, que lo hace muy bien. Entra y sale como Mohamed Ali, pega y sale y no pierde nunca, ¿eh? Totalmente. Hay gente que lo hace muy bien. Este escenario... Pierden los países generalmente cuando entra Mohamed Ali en escena. Sí. Es buena la aclaración porque en este escenario, un escenario de incertidumbre de este tipo, el negocio financiero está de parabienes, no es que tiene un problema, está de parabienes. La tasa subió al 73% y hoy te van a correr para que vuelva a subir la tasa. Por eso decía en la editorial más temprano que más pobre sos vos, más pobre soy yo, más pobre es Lercher, más pobre es Sol, pero hay gente que no es más pobre ayer, ¿eh? Ayer hubo gente que ganó mucho dinero. Sí, exactamente. A mí me preocupa de nuevo, insisto, las políticas que el gobierno está planteando para solucionar este problema. Si uno se ajusta a lo que dijo Macri, estamos entregados, digamos, porque van a hacer más de lo mismo y ya la vivimos esta película. Soluciones posibles, van a subir la tasa, va a sepultar aún más la economía. Van a vender dólares baratos para tratar de contener un tipo de cambio, lo vimos en el 2018, tampoco funcionó, y se gastan los pocos dólares que tenemos los argentinos. Doble problema, después te queda todo el muerto, ¿no? Ayer metieron la mano, de hecho, 105 millones cash. 105 de millones. las reservas, sí. Y yo imagino que hoy van a arrancar... Hoy hay que ponerlos rápido en la cancha porque si no, da esa impresión, ¿no? La licitación de ayer del ELIC es solo del orden del 40%, con lo cual dejaste en la calle muchos pesos, que probablemente tiendan a irse al dólar, si no hay algo más atractivo para hacer. Enseguida nos contás si tardaron mucho o no, si se pudo reaccionar antes. Sí, nos culpa a los argentinos, ¿no? Además nos echa la culpa a nosotros de haber votado, tenemos la osadía de votar lo que queremos, ¿no? Digamos, el hilo conductor de Macri es, nosotros deberíamos haber votado algo que no inquiete a los mercados, y que no inquiete a los mercados era votarlos, básicamente, votar a Cambiemos. De nuevo,
Pero votar a Cambiemos implicaba, o eso significaba reafirmar las políticas que generaron esto, que eran las políticas de desregulación. Yo diría que el gobierno kirchnerista fue una especie de pagador serial. En la historia de la Argentina debe haber pocos gobiernos que hayan reducido el peso de la deuda sobre la economía argentina como lo ha hecho el kirchnerismo, con dos características. Primero, por pagador. Al Fondo Monetario le pagó en efectivo, digamos, tuvo una política de desendeudamiento importante, pero a la par, una cosa no menor, que en general se discute poco en esto, que es el crecimiento económico. Y sin crédito. Y sin crédito, por eso digo, no tomaba deuda, pagaba las acreencias y además crecía. El crecimiento es importante porque es lo que te permite. El riesgo país expresa, digamos, la duda respecto de la posibilidad de pago, y eso no está solo relacionado con el ratio deuda-PBI, que claramente aumenta porque la deuda está esencialmente en dólares y el PBI en peso, con lo cual te afecta la devaluación de ayer. Sino también con la imposibilidad de crecimiento. Si vos tenés la tasa del 73, ¿cómo vas a crecer? ¿Y cómo te voy a pegar? Y si no te conviene laburar, si tenés plata. ¿Cómo? Que si tenés plata no te conviene laburar. Si tenés, ¿no? Claro. Si no tenés, tenés que seguir. Pero no digo, vas a llegar a fin de mes. Me parece que Alberto en eso también fue preciso en el sentido de mencionar, porque en la conferencia el propio Macri decía, estamos creciendo, no estamos creciendo. Y lo que sucedió ayer es que va a profundizar la recesión, con lo cual tenemos un escenario mucho más difícil. Naturalmente esto va a tender a generar aún más tensiones, porque no hay nada que indique, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, a cualquiera de los que está acá, che, ¿cómo hacemos para crecer? Y bueno, por este camino seguro que no. Alberto ha dicho, nosotros tenemos otra propuesta para el crecimiento. En el medio tenemos al Fondo Monetario Internacional. No es menor la figura del Fondo Monetario Internacional porque es el que define qué podemos hacer y qué no podemos hacer en el marco de lo que ha planteado en relación al gobierno actual. Y esto también hay que discutirlo. Yo creo que la conferencia de prensa profundizó a la inversa, ¿no? Digamos, si quería llevar tranquilidad a los mercados, peor aún, si lo quería hacer para los argentinos, en los dos casos quedó una deuda pendiente, digamos, se esperaba alguna medida, alguna línea de acción. El presidente directamente no dijo nada. Había un plan de contingencia ya hacia fines de la semana pasada, digamos que tenía la intención de actuar en caso de que tal vez el resultado electoral fuera como estipulaban algunas de las encuestas, tal vez 5 puntos en detrimento de Cambiemos. Entonces decían, bueno, con eso nosotros tal vez subimos un poquito la tasa, lo que pasó ayer finalmente, subimos un poquito la tasa, vendemos algunos dólares y con eso es suficiente. Claro, el resultado electoral fue mucho más contundente y evidentemente ese plan de contingencia no fue suficiente. Sin embargo, no se corrieron un ápice. Ahora, todos sabíamos esto, con lo cual lo que se esperaba en la conferencia fuera que modificaran al menos eso que tenían previsto hacia fines de la semana pasada. El escenario económico no se va a modificar, claramente lo dijo Mauricio Macri ayer, el plan es no se mueven de esta estructura, este es el futuro inmediato, pero claro, hay un marco político detrás de esto que va a tener que encontrar cierto sentido porque falta tiempo. Y nosotros decíamos más temprano en una editorial, una cosa fue la situación de 1989, donde había un presidente electo, y ahora un presidente que ha ganado unas primarias, digamos, digo entre comillas presidente, porque tenemos la figura de un hombre que ha ganado por el 47% de las elecciones, pero que no son las elecciones que definieron el cargo, por lo que hay que asumir que falta mucho para el 27 de octubre, y en la economía volátil que tiene hoy la Argentina, esto puede representar, no quiero ser alarmista, pero puede representar una situación mínimo complicada. No quiero usar un término que asuste. No, definitivamente, digamos, la preocupación de un gobierno que da la impresión que vive en una realidad paralela, porque no interpreta lo que está pasando, porque echa la culpa de nuevo a un candidato que ha ganado las primarias. Fíjense, ni siquiera es un presidente electo, con lo cual acelera los tiempos en detrimento del conjunto de los argentinos. De nuevo, nosotros hoy estamos discutiendo, y es natural lo que pasó ayer, lo que pase probablemente hoy, respecto de las variables financieras. Ahora, recién lo mencionábamos, hay una vida del otro lado, ¿no? Y cuando uno ayer tal vez iba allá a algún supermercado, algunos productos faltaban. Yo hice un ejercicio... No solo faltaban, no te vendían. No te vendían. Porque los argentinos, rápidos de reflejos, fueron a comprar algunas cosas de Ahora 12, lo vi yo. Ayer... Y ya no estaban a disposición, no te las vendían. Y las plataformas de venta online suspendieron las ventas y en muchos casos devolvían el dinero de algunas compras. Sí, esto pasaba ayer. Las automotrices no te vendían los autos porque no tenían precio de lista. Te lo decían abiertamente.
Ayer uno hacía el ejercicio a la mañana de tratar de comprar dólares y te respondía la página, te decía, no tenemos precio. Y yo hice un ejercicio en el medio de la corrida con el tema de los pasajes de avión, que suelen estar vinculados al dólar. Y me llamó poderosamente la atención, no importa el destino, había un vuelo que valía 21.000 pesos, a eso de las 11 de la mañana. ¿Y después? Al rato valía 43. ¿Cómo no compraste, Lercher? Claro. Pero fíjense, casi 40% más. Ahora vos decís, pero la devaluación fue del 22. ¿A dónde te perdiste el viaje? No importa, no voy a decir, no voy a decir. 40% más, digo, fíjense cómo la curva, porque esto es lo que finalmente pasa, que el tipo de cambio va a una velocidad, pero los precios para los argentinos, incluso si la expectativa, y la expectativa es así, si la expectativa es que puede haber una devaluación mayor, los precios se disparan a la expectativa, no a lo que el tipo de cambio. No aumentó 22% ese pasaje, aumentó 40%, por si acá acaso. hay ¿no? una gimnasia de expectativa tremenda, hablando mal y pronto, ¿no? Si hay algo que conocen bien los argentinos son estos escenarios. Sí, yo igual les pregunto a cualquiera, ¿qué creen que va a pasar hoy? Y creo que el 99% va a decir va a subir el dólar. Sí. Bueno, esas son expectativas. Por ejemplo. Claramente. Entre otras cosas. Digamos una jornada similar a la de ayer, no sé si igual, pero con algunas características similares, ¿no? Y sí, además uno ve de nuevo un gobierno sin reacción, con mal diagnóstico y sin reacción, pensando en una realidad que no es la que vemos los argentinos. Voy al grano, porque ya todo el mundo habla de devaluación. Efectivamente se trata de una devaluación, es decir, es imposible que el dólar retroceda en este marco. ¿Ya estamos acá? ¿Estamos parados acá? Yo creo que el gobierno no tiene ni siquiera a esta altura intenciones de que baje demasiado respecto de los 55 pesos. Cuando los precios ya se te fueron a ese valor, no vas a retrotraer, vos podés bajar el dólar. Gastás un montón de dólares para que baje el precio de la divisa. Perfecto. Los precios no van a bajar, ustedes lo saben. Ya no. Con lo cual no tiene sentido a esta altura del partido que lo bajen debajo de 55. La discusión es si va a superar mucho de eso. Temporariamente puede bajar una hora un poco el precio. La tendencia, me parece, habida cuenta de lo que sucedió ayer, incluso a última hora con el riesgo país, lo que les decía de las LELIC y la expectativa que se genera, más la conferencia de prensa de Macri, el día de hoy no va a ser tranquilo. Te quedas, Hernán, porque en materia internacional está Andrés Repeto, tanto que hizo hincapié ayer Mauricio Macri en relación de Argentina con el mundo. ¿Cuál es esa relación? ¿Qué dice el mundo, Andrés? Bueno, en este caso, uno de los socios más importantes de la Argentina habla en nombre de un gobierno que representa un país tan importante para la Argentina como es Brasil. Jair Bolsonaro se metió, lo decíamos más temprano, de lleno en la campaña argentina con un discurso para generar claramente mucho miedo, o por lo menos eso es lo que intenta. Vamos a escucharlo entonces a Jair Bolsonaro haciendo su interpretación de la realidad en la Argentina. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro. Bueno, haciendo lo que él cree su futurología y lo que a él le parece que puede pasar, bueno, claramente con una situación muy diferente a la que el presidente brasileño plantea lo que puede pasar en la Argentina. Venimos de salir justamente de una elección, hay una visión. Ayer en Corea del Centro el candidato, ahora sí, Alberto Fernández, hablaba muy claro de lo que él ve sobre Venezuela, hablaba de un gobierno totalitario, hay que ayudar para que la situación en Venezuela se reencauce, pero bueno, es la visión de un presidente que quienes no opinan como él o no votan como él, o sea, los desautoriza y los clasifica desde su punto de vista de manera negativa, ¿no? Pero bueno, creo que el miedo sobrevuela y es la idea, ¿no? Sobre llovido mojado, porque va a haber diferencias claramente de un futuro presunto gobierno de Alberto Fernández con Bolsonaro. Y a eso hay que sumarle que Brasil es nuestro principal socio comercial, y a eso también tenemos que agregarle que técnicamente ayer se informó que Brasil entró en recesión.
técnicamente entró en recesión, es decir que ni siquiera los vientos soplan a nuestro favor, hermano. No, yo además lo de Bolsonaro Dijiste No, Trump, se te escapó. porque les quería agregar Claro, una cosa casi. pero lo de Bolsonaro igual Se te escapó. tampoco estaba tan lejos. No, bueno, le han dicho toda la vida el Trump sudamericano Claro. y para No, Bolsonaro... lo de sí, Bolsonaro tuvo debería una- preocuparse por esto, porque además por lo que está pasando ahora en la Argentina, Sí, claro. no el 10 de diciembre. Si hay argentinos que se van a ir ahora, y es más, la devaluación del día de ayer, en la relación comercial, si querés, perjudica a Brasil esta devaluación argentina, con lo cual, en esa relación comercial, lo que está haciendo Macri le Y perjudica aparte, al propio discúlpame, Bolsonaro. hubo una elección, ¿no? La gente votó, ¿no? O sea, la simplificación y comparar la realidad argentina con la de otros países donde no hay una democracia, ¿no? Estar hablando de una... Ayer se votó el domingo, hubo una expresión, gusta a quien no le guste. Votó algo que la gente ya conocía. Bueno, pero no importa, Es si no lo igual. conozca la gente, digo, la gente votó y se expresó, ¿no, Sol? Y bueno, Sí. el tema es no reconocer desde un país vecino lo que la gente votó en una elección, y me parece que eso es preocupante también. Es llamativo que el mandatario de un país vecino, no importa, un país, se meta abiertamente en la política, en este caso de la Argentina. No, quería lo de Trump, ¿por qué se me escapó? Porque en realidad cuando hablábamos de política internacional se me vino a la mente, fíjense que el problema del tipo de cambio arrancó hace 10 o 12 días atrás en el marco de la discusión comercial de Trump de Estados Unidos con China. No, digamos, eso también muestra... Fíjense, en ese momento supuestamente el problema era la elección en la Argentina. Sin embargo, una semana antes se te escapó el tipo de cambio por la situación internacional, lo que muestra lo que pasa o cómo está configurada la economía argentina. Cualquier cosa que pase, a nosotros nos pega. Esta es la realidad. Y de afuera, de adentro, puede ser el resultado electoral, puede ser la discusión de China, puede ser una devaluación de Brasil, que no la hubo, pero si mañana hay una devaluación nos pasa exactamente lo mismo. O sea, nosotros siempre pagamos los platos rotos. Ahora, si tienen algo extraordinario los economistas como Hernán, es que son convincentes. Y en los últimos años, en Argentina hemos escuchado convincentes de derecha, convincentes de izquierda y convincentes del centro. Pero nunca se cumplió tanto algo como lo que venían diciendo ustedes, que fueron tratados de terroristas casi por momentos, Desestabilizadores. sobre el futuro que iba a haber en Argentina, porque honestamente Hernán se ha cumplido en un 100%, en un 100% de lo que empezaron a pronosticar hace 3 años y medio atrás. Está pasando eso, está pasando lo que ustedes dijeron que iba a pasar. Lamentablemente sí. Digo lamentablemente porque, de nuevo, el efecto sobre la economía es muy adverso. Es buena la observación por lo siguiente. Las medidas económicas que impactan negativamente, lo que pasó ayer es el resultado de medidas económicas que no se tomaron la semana anterior. Se tomaron en diciembre de 2015 y en enero de 2016. Todo lo que tiene que ver con la desregulación de lo que se llama cuenta capital, esto que decía antes, el ingreso irrestricto y salida irrestricta de los capitales en la Argentina, se toma ni bien asume Macri el gobierno. La liquidación de la cosecha tiene una sucesión de liberalizaciones, pero también arranca en diciembre y enero del 2016. La apertura importadora, todos hechos o políticas que impactan negativamente sobre el problema principal que tiene la economía argentina, que es la escasez de dólares. El error de diagnóstico de este gobierno originario es lo que provoca esto. ¿Cuál es el error de diagnóstico? Siempre dijeron que el problema era el déficit fiscal. No, nosotros no producimos dólares y no generamos dólares. Ese es el problema principal. Ayer se vio, si nosotros tuviésemos millonada de dólares, vos me preguntaban sobre las reservas, si teníamos millonada de dólares, mañana no nos pasa nada. El problema es que no tenemos dólares limitados. Ese es el problema principal. Por eso, no es que uno era un genio o había economistas que la recontravieron hace 3 años. Cuando se aplican esas políticas en una economía como la Argentina, pasa lo que pasó ayer.